Pues vamos a empezar hablando del cromosoma Y. Bueno, aquí es el título de lo que vamos a hablar hoy, es la historia biológica del cromosoma Y en el País Vasco. Vamos a hacer tres partes, por qué el cromosoma Y, por qué lo estudiamos, después cómo es capaz de registrar la historia biológica, el cromosoma Y, nuestra historia, nuestra evolución, y luego por último hablaremos del cromosoma Y en la población del País Vasco. Empezamos por el cromosoma Y porque creo que estamos personas de diferentes áreas. Entonces voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el cromosoma Y desde un punto de vista evidentemente genético para que nos podamos ir situando por si acaso. Habrá quien lo conozca muy bien y entonces, pues bueno, disculpad por la pérdida de tiempo y sin embargo para otras personas pues puede servir como marco de referencia. Bueno, pues en primer lugar decir que como sabemos, todas las células de los seres humanos, vamos a centrarnos en los humanos, excepto los gametos, o sea, los espermatozoides y los óvulos y los glóbulos rojos, todas las células de nuestro organismo tienen 46 cromosomas. Esos cromosomas es donde tenemos el código genético, la información genética. Estos cromosomas se distribuyen en pares. No todos, de los 46, 44 son parejas, es decir, en realidad tenemos 22 tipos diferentes y de cada uno de esos hay dos, o sea, tenemos 2 unos, 2 doses, 2 treses, etc. Y están, pues como vemos aquí, pues en parejas, como los calcetines, igual, así los tenemos. Bien, esos cromosomas, hemos hablado de los 44, nos quedan esos otros dos, son el X y el Y. Como ya sabemos, son los cromosomas sexuales. El cromosoma X es bastante grande, tiene aproximadamente 56 millones de pares de bases, o sea que muy grande, y el cromosoma Y es más pequeñito, tiene unos 57 millones. En el X tenemos muchos genes, hay muchos elementos codificantes. Sin embargo, en el Y, pues no. En el Y es un cromosoma con poquitos genes, que se ha especializado, está en los hombres, y se ha especializado en los caracteres sexuales, es decir, lo que va a determinar pues, la forma y el aspecto de los varones, entre otras cosas. Como tenemos dos cromosomas sexuales, el X y el X es más grande, el Y es más pequeño. En el caso de las mujeres también forman pareja los cromosomas X. Luego veremos por qué es importante eso de que formen pareja o no formen pareja. En cambio, en los hombres, el cromosoma X no forma pareja con el cromosoma Y. Y de ahí viene la gran diferencia luego a la hora de aplicarlo, por ejemplo, para el estudio de la historia biológica. Bien. Originalmente, el cromosoma X y el cromosoma Y eran prácticamente iguales. Hace 300 millones de años, es decir, mucho antes de que surja la especie humana, ellos eran lo mismo, proceden de un cromosoma común para ellos, es parecido al cromosoma 5 actual, otros fragmentos también, pero en gran parte el cromosoma 5 actual. Ese cromosoma dio lugar al X y al Y que fueron evolucionando. Y lo que ocurrió durante esa evolución fue que el cromosoma Y fue perdiendo genes. Es decir, que de los genes que es rico en codificación, el cromosoma X se quedó con ellos, mientras que el cromosoma Y se quedó con muy poquitos genes y se hizo más pequeño. Esa es la diferencia de tamaño. Pues que nos quedan así. A ver, perdón, nos quedan así. A ver si, claro, aquí no se verá mucho. ¿Veis? Este es el X, que es grandote, y este es el Y, que es pequeñito. Y solamente se parecen un poquito en los extremos, el extremo este del X y este otro extremo, con este extremo y este del Y. Y el resto es diferente. El X tiene muchos genes que codifican para muchísimas proteínas, mientras que el Y tiene poquitos genes y que están relacionados sobre todo con los caracteres sexuales. Es decir, al final el cromosoma Y se nos ha quedado en... Es muy importante porque, claro, sirve para el mantenimiento de la especie, evidentemente, pero en cuanto a genes, pues tiene muy pocos, ya veis. Aquí unos poquitos que
y están también en el X, pero muy pocos, y luego todos estos de aquí, lo que está en negro, por hacernos una idea, en el cromosoma dónde se van situando. Ya sabéis que un cromosoma es una secuencia de bases que es como una autopista, ¿eh? Y aquí están los genes situados, como si fueran ciudades o pueblos. Bueno, pues entonces podemos ver que evidentemente este cromosoma pues, es muy distinto del X. Resumiendo, tendríamos que el cromosoma Y, casi lo voy a señalar aquí, que el cromosoma Y tiene un tamaño pequeño, 57-60 millones de pares de bases, y en relación con el X solamente tiene un 5% de parecido con el cromosoma X y el 95% es diferente. Por tanto, en los hombres, como hay un X y un Y, pues el cromosoma Y solamente tiene un 5% de parecido con el X. En las mujeres, como hay dos X, pues un X se parece al otro X, no hay problema, ¿eh? Son pareja de cromosomas. Por tanto, el cromosoma Y está prácticamente solo en el genoma, no tiene con quién unirse, con quién intercambiar material, solo un 5% de su material va a ser intercambiado con el cromosoma X. ¿Esto qué significa? Pues significa lo siguiente. Los cromosomas que forman pareja adecuadamente, en cada fase de reproducción, es decir, cada vez que se forman gametos, entre ellos se entremezclan. En genética decimos que se recombinan, pero se entiende mucho mejor que se mezclan unos con otros. Entonces, imaginemos que esto fuera un cromosoma o del 2X o cualquiera de los otros, del 1 hasta el 22. Imaginad que los genes en este cromosoma son así, se llaman Aguirre, ¿lo veis? Ahí en vertical. Pues la A sería un gen, la G otro gen, la I otro gen, así por hacernos una idea. Y en este otro, su pareja, que son iguales, codifican para lo mismo, pero tienen variantes, tienen variaciones genéticas, por eso no somos idénticos, ¿eh? Solo los gemelos idénticos son iguales entre sí, pero los humanos pues, somos diversos, y es porque, aunque los cromosomas codifican para lo mismo, pues tienen pequeñas diferencias entre sí. Bueno, pues este otro, aquí las variantes que tienen estos genes pues son E-Chave, ¿lo veis? Entonces, este sería el cromosoma Aguirre y este sería el cromosoma E-Chave. ¿Cómo están? Vamos a suponer en el padre, ¿no? Pero el padre va a transmitir solo uno de estos cromosomas, uno de cada, a los hijos. De los 22 pares, pues les transmite 22 más un X o un Y. No les transmite todos, porque si les transmite todos y luego la madre también, pues iría creciendo el número de cromosomas. Solo va a transmitir la mitad. Antes de transmitirlo, claro, nosotros podríamos pensar, vale, pues si transmite la mitad, transmitirá Aguirre o transmitirá E-Chave al hijo, uno de los dos. Pero no es así, porque antes de eso, la evolución, que es muy lista para que haya variación, variabilidad, ha empleado un mecanismo que entremezcla. Y ese mecanismo que entremezcla hace que esto se cruce de esta manera y al final, como veis, aparece un trozo rojo en este, un trozo azul y un trozo rojo. Por tanto, este, que tiene primero un trozo azul, esto será la E, luego, perdón, un trozo rojo será la E, luego viene el azul, será la I, y luego viene otro trozo rojo, será la B de E-Chave. Entonces, este ya no es Aguirre ni E-Chave, este es Acharre, ¿no? Por hacernos una idea. Y este otro, pues le pasa lo mismo, como, bueno, han entremezclado, pues ya no es ni Aguirre ni E-Chave, ¿de acuerdo? Este es, perdón, no es ni Aguirre ni E-Chave, es Eguibe, ¿vale? Estamos de acuerdo, ¿no? Se mezcla el material genético. ¿Qué pasa con el cromosoma? Esto es porque son pareja. Todos los que formen pareja hacen esto, todos. Antes de pasar a la descendencia se entremezclan. En cambio, el cromosoma Y tiene otra cuestión, y es que no puede emparejarse con el X. Este sería el X, que es grandote, y este el Y. Entonces, ¿qué pasa? Que solo se puede emparejar en esta zona, que es parecida, ya lo habíamos dicho, justo los extremos, ese 5%. Entonces, el cromosoma Y no puede entremezclarse. Pasa tal cual, de padre a hijo. Es decir, que si este, por ejemplo, fuera Zabala, el hijo vuelve a ser Zabala, es igual que los apellidos. Pasa sin cambios. Y por eso guarda un registro familiar y un registro evolutivo. Bien, por tanto, como decíamos, el cromosoma Y es un marcador de linaje propio de los varones. Es una línea, no cambia, pero solo
cada cierto tiempo, por mutaciones, evolutivamente, pero cambia poquito. Entonces, es un marcador de linaje, lo transmiten los hombres a sus hijos varones. Por tanto, es un linaje propio de los varones. Podemos seguir la historia genética de los varones con el cromosoma Y. Así que, por ejemplo, en esta familia, pues aquí tenemos que, suponiendo que estos sean los padres de él, pues tendríamos el abuelo, que tiene el mismo cromosoma Y que su hijo, exactamente igual, y tiene el mismo cromosoma Y que su nieto. Y se transmite igual, de unos a otros. Hemos dicho entonces que esto hace que, como el cromosoma Y cambia poco de una generación a la siguiente, puede guardar un registro de la historia biológica. Ese registro de la historia biológica es que, aunque el material genético pasa de una generación a otra y se trata de evitar que haya demasiadas mutaciones, hay que pensar una cosa: si no se produjera ningún cambio, nosotros seríamos la protocélula ancestral. No habríamos llegado a evolucionar, no habría microorganismos, no habría seres pluricelulares, no estarían las especies actuales. Si fuera perfecto el cambio, el paso de una generación a otra del material genético, siempre hay la posibilidad de que haya algún cambio. Ese cambio puede ser adaptativo, es decir, surge una ventaja evolutiva en nuestra historia biológica, o puede ser no adaptativo, entonces esos que no se adaptan bien, pues o no tienen descendientes o mueren y no continúa en la evolución. Es decir, que somos un producto de la evolución gracias a esa capacidad de cambio controlada que tiene el material genético. Es un cambio, son mutaciones, la palabra mutación significa cambio, son mutaciones que no tienen por qué ser perjudiciales, más bien las mutaciones que vamos acumulando a lo largo de nuestra historia biológica son adaptativas, es decir, nos permiten tener la suficiente eficiencia biológica como para continuar adelante como individuos y como especie. Bien, ¿qué cambios hay en este? Ya nos centramos en el cromosoma Y. ¿Qué cambios hay en este cromosoma Y que podemos nosotros ver si han quedado registrados o no? Es decir, en la secuencia de bases del cromosoma Y, aquí hay una secuencia, ya sabéis, las 4 bases del ADN, ATCG. Vale, pues las 4 bases, cada letra es una de ellas. Aquí está la secuencia de bases y vemos, por ejemplo, desde lejos yo creo que se puede llegar a ver cómo en esta posición, que está aquí marcada con esta flecha, aquí hay una T, una timina, mientras que en el hombre 1, mientras que en el hombre 2, en esa posición tiene una adenina, y el hombre 3, pues en esa posición tiene una adenina también. Esas son variantes que no son ni buenas ni malas, porque están en regiones que no codifican, pero que sí nos sirven para ir viendo que hay distintos tipos de cromosomas Y. Además, tenemos otro tipo de variantes en el cromosoma Y, que son estas que están aquí señaladas en amarillo. Esto es lo que llamamos los microsatélites, que también muchas veces para acortar decimos STRs. Estos, entonces, son diferentes. La variación está en que cambia una base por otra, y aquí la variación está en que varía el número de veces que una secuencia de bases está repetida. Por ejemplo, aquí la secuencia es citosina, timina, adenina, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Este cromosoma Y de este hombre tiene este marcador 5 repeticiones. En este otro hombre tiene 6 repeticiones, en este otro hombre tiene 7, son números variables. El número de repeticiones varía con mucha más frecuencia que estas otras posiciones. Estas, las puntuales, la que es el cambio de una base por otra, generalmente cuando se producen en la evolución luego se quedan tal cual y se van heredando cromosoma Y a cromosoma Y a lo largo de todas las generaciones. Mientras que estas otras tienden a cambiar rápidamente, a aumentar, disminuir el número de repeticiones. Entonces, estos marcadores, los microsatélites, los STRs, también nos hablan de un linaje, pero es más bien un linaje familiar de pocas generaciones, porque varían mucho. Igual se han pasado muchas generaciones, ya los vemos diferentes, ya no sabemos si es el mismo linaje. Mientras que los SNPs pues varían muy poco, o sea, cuesta mucho que se produzca una variación, y una vez que se produce, como esa base tiende a no volver a cambiar, pues se mantiene a lo largo de muchísimas generaciones.
Vamos a ver entonces alguna pequeña diferencia entre ellos. Decíamos que los microsatélites o STRs tienen tasas de mutación muy rápida. Y entonces, en cada posición de esos marcadores hay muchos tipos. En general, estos cambios pueden revertir, es decir, por ejemplo, de un individuo tiene 8 repeticiones, en su hijo hay una mutación, tiene 9, pues igual luego en un tataranieto vuelve a ser 8 repeticiones, vuelve a perder una. Claro, y ahí es un poco lío para seguir la trayectoria, ¿no? Para seguirlos a lo largo del tiempo. Pero, sin embargo, son muy útiles. En pocas generaciones, luego vamos a ver un ejemplo, son muy útiles. Pero lo importante es pensar que esto va a funcionar como un marcador de linaje familiar, va a servir para las familias, pero si ya nos vamos a generaciones, 30, 40 generaciones, posiblemente ahí ya no podamos identificar nada, porque van bien en el número de repeticiones, no sabemos cuál es el antiguo, cuál es el nuevo, no sabemos si es que ha retromutado, bueno, una serie de cuestiones que no nos van a ser tan útiles. Y por el contrario, los SNPs, decíamos, tienen una tasa de mutación lenta y una vez que se produce una mutación, aquí hay un punto rojo, aunque no se vea desde ahí, perdón, hay un punto rojo, aunque no se vea desde ahí, aquí, se produce una mutación, pues luego sus descendientes tienen esa mutación y aunque pasen 50, 60, 100 generaciones, siguen teniendo esa misma mutación que adquirió su ancestro. Eso es lo que nos dice que esa mutación ocurrió y la podemos ir siguiendo en el tiempo y ver si un individuo tiene esa y otras más o solo tiene esa, ir viendo qué está ocurriendo. Por tanto, los microsatélites STRs son marcadores de linaje, pero familiares, y los SNPs, SNPs estos que decíamos, estos puntuales, de ahora en adelante los voy a llamar SNPs o SNPs, es lo mismo. Estos, sin embargo, pues sirven para marcar el linaje de las poblaciones, todas las generaciones transcurridas. Voy a poner un pequeño ejemplo, más que nada, para que veáis un poquito cómo se usan los marcadores de linaje familiares, para luego entrar en el tema de los marcadores de linaje poblacionales, que es un poquito más abstracto. Entonces, vamos a ver esto. Hay un ejemplo muy bonito, que es el supuesto hijo de Thomas Jefferson. Bueno, pues como sabéis, Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América, es el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y él vivió entre 1743 y 1826 y en 1802 hubo un escándalo porque fue acusado, en aquellos tiempos acusado, de tener un hijo con su esclava, Sally Hemings. Incluso yo creo que muchos habremos visto la película. Es una película de Kevin Costner como actor principal que encarna a Thomas Jefferson y se ve pues como lo que va pasando, ¿no? Bueno, entonces esto fue una fuente de controversia porque claro, había quien decía que sí, que había tenido hijos con ella y había quien decía que no. Y pues en fin, lo de siempre. Esta controversia se prolongó hasta el año 1998. Cuando Foster en Nature publica un estudio que realizaron él y sus colaboradores y en ese estudio lo que hicieron fue lo siguiente, utilizar marcadores microsatélites o STRs del cromosoma Y y ver cómo se habían ido transmitiendo y ver si los que eran familia, digamos, reconocida de Thomas Jefferson, por línea paterna, tenían el mismo cromosoma Y, los mismos marcadores, que los que eran descendientes de los hijos de Sally Hemings, de la esclava. Bueno, entonces lo que ocurrió fue que hubo que buscarlos, porque claro, han pasado varias generaciones. Esto que pone aquí, que lo veréis más en detalle, pero esto que pone aquí son los descendientes que proceden, o sea, los descendientes del linaje paterno de Thomas Jefferson y aquí los descendientes del linaje debido a Sally Hemings. Lo que ocurrió, además, fue lo siguiente, y esto es muy interesante. Resulta que Thomas Jefferson tuvo un hijo varón que podía transmitir su cromosoma Y, ya sabemos que lo transmite igual que, ¿no?, de padres a hijos. Lo podía transmitir, pero murió muy joven, no dejó hijos varones. Por tanto, parece que, bueno, entonces, ¿cómo se hace? Porque si él no deja hijos varones, ¿cómo estudiamos su linaje? No importa, porque
él, Thomas Jefferson, tenía el mismo cromosoma Y que su hermano, porque son hijos del mismo padre. Entonces podríamos estudiar, ya que él no dejó descendientes, los descendientes de su hermano. Y también tiene el mismo cromosoma Y, porque es un linaje, todos los hombres de la familia por línea paterna tienen el mismo cromosoma Y, pues tiene el mismo cromosoma Y que su tío paterno. Entonces, cuando se buscaron los descendientes de su hermano, es que sin darse cuenta se da, luego ya sabes. Cuando buscaron los descendientes de su hermano Randolph, pues el último descendiente varón había muerto en 1920, no podían hacer el estudio entonces. Pero su tío paterno, Field, sí que dejó descendientes por línea paterna y esos tenían que tener el mismo cromosoma Y que Thomas Jefferson. Entonces, habían pasado 15 generaciones, no había habido grandes variaciones y prácticamente se podía, luego se vio que no había habido grandes variaciones y decidieron estudiar el cromosoma Y. Luego, también había descendientes por hijos de Thomas Jefferson y Sally Hemings que tenían el mismo cromosoma que Thomas Jefferson y descendientes varones de esa familia. Y cuando hicieron la comparación entre... Hay que centrarse para no dar mal al botón. Entre los marcadores microsatélites de los descendientes por la línea del tío paterno de Jefferson con los descendientes de Sally Hemings, aquí encontraron 5 personas, todos coincidían en su cromosoma Y, y aquí había uno nada más disponible para el estudio. Cuando hicieron el estudio comprobaron que efectivamente coincidían. Esto era lo que decíamos antes, el número de repeticiones. Entonces, ahí vemos cómo han pasado pocas generaciones, 15 nada más, y esto sí que nos permite utilizar el cromosoma Y para ver si es idéntico o no. Si hubiera sido diferente, automáticamente no hubiera sido el mismo linaje, por tanto, el descendiente de Sally Hemings no podía ser hijo de Thomas Jefferson, pero al ser iguales, eso quiere decir que ese cromosoma Y, tanto por la línea, digamos, reconocida de Thomas Jefferson como por la no reconocida, se ve que es idéntico y que, por tanto, los individuos descendientes de Sally Hemings están emparentados con Thomas Jefferson. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo funciona. Después Miriam os contará también otras cuestiones del cromosoma Y, porque en este mismo sentido es de mucha utilidad para la identificación de personas desaparecidas. Y en concreto, en este caso que hablará Miriam es memoria histórica, pero también sirve para identificar personas desaparecidas, o por lo menos focalizar personas desaparecidas en otras ocasiones, grandes catástrofes, accidentes masivos, etc. Bueno, esto no tiene mucho interés en el sentido de que ya sabemos que son linajes paternos, pero también simplemente es para decir que, ojo, que como los marcadores microsatélites tienden a variar bastante, aquí puede ser estos verdaderamente hijos y emparentados, todos ellos entre sí, a partir de ese ancestro de arriba, pero en uno de ellos puede producirse una mutación. Podría haber sido el caso que hubiera ocurrido cuando se hizo el estudio de Thomas Jefferson. No fue el caso, ahí no se había producido ninguna mutación. Pero aquí, por ejemplo, pues encontraríamos que se produce un cambio y que cuando comparamos los cromosomas Y, que tienen que ser todos idénticos, hay un marcador que no lo es. Eso significa, por tanto, que los STRs, los microsatélites, pueden tener estos pequeños problemas que nos dificultan la interpretación. Y, por tanto, son buenos para los estudios familiares a corto plazo, pero a largo plazo aquí ya pues, se montaría mucho más problema, porque ¿qué nos ocurriría? Pues que, por ejemplo, cuando ya han transcurrido 10 generaciones, pues aparece, como es en este gráfico, pues aparecen ya una serie de cambios. Cuando ya vamos a 20 generaciones, vemos que ya la diversidad, siendo todos ellos descendientes de uno mismo, la diversidad ya se complica, y aquí así sucesivamente. Llegados a este punto ya no sabríamos, si no conociéramos esto previo,
no podríamos saber si estos están emparentados entre sí o no, porque los veríamos diferentes y ya está, no podríamos saber. Eso es lo que ha hecho que, en lugar de trabajar con los microsatélites desde un punto de vista evolutivo, se prefieran estos otros marcadores más sencillos, que son los cambios en base, los SNPs o SNPs, cambios de base única, que a lo largo del cromosoma Y pues hay bastantes, y entonces podemos ver si dos cromosomas Y coinciden o no coinciden, o cuánto tienen en común y luego cuánto han evolucionado, han aparecido nuevas mutaciones, etc. Estoy intentando evitar la terminología, porque entiendo que la terminología es un lío siempre, pero sí, hay algunas cosas que es imprescindible decir. Aquí, entonces, a lo que se refiere esto es que si tomamos a un individuo y le estudiamos la secuencia de bases de su cromosoma Y, lo que tenemos es un haplotipo de ese individuo. Se llama simplemente, aprendérnoslo, es como si dijéramos, pues se llama puerta, vale, pues se llama puerta, pues esto se llama haplotipo, no vamos a entrar en otra historia. Lo que ocurre con los haplotipos es que los varones emparentados por línea paterna ya sabemos que tienen el mismo cromosoma Y, por tanto tienen el mismo haplotipo. Si el número de generaciones que los separa es muy grande, ese haplotipo, si miramos los microsatélites, varía, pero si miramos estos marcadores puntuales es lo mismo. Si son del mismo linaje, van a ser idénticos. Aquí no hay nuevas mutaciones que puedan hacer que, siendo del mismo linaje, cambien. Habría que cambiar de linaje evolutivo, luego lo vemos. Entonces, en principio, los SNPs para los individuos de la población que aunque no sepan que están emparentados, que realmente proceden del mismo antepasado, esos van a tener una combinación de SNPs, un haplotipo idéntico. Y sin embargo, cuando esos individuos ya proceden de puntos donde hubo mutaciones que separaron a los linajes, veremos que son distintos. Y aquí no hay equivocación. Aquí no es como los STRs, que pueden haber aumentado el número, disminuido, lo que veíamos, no. Aquí lo que es que la tasa de mutación es muy bajita y el que se produzca un nuevo cambio por azar en la misma posición, pues es prácticamente imposible. Bien, esto entonces ha dado lugar a que haya como unos grandes grupos de linajes del cromosoma Y. Todo ello se remonta a lo que llamaríamos el cromosoma Y de Adán. Ese es el del primer hombre, y luego a partir de ahí, a lo largo de muchas generaciones de evolución, empiezan a aparecer cambios, pero muy lentamente. Y además, lo que decíamos, una vez que se produce el cambio se mantiene. Y empezamos a ver que hay distintos linajes, pues que hay distintos grupos de linajes, A, B, C, G, H, I, etc. Hay distintos. Van saliendo unos de otros. Esto quiere decir que si un individuo tiene un linaje, por ejemplo, que estuviera situado, bueno, vamos a ponerle aquí un linaje de este tipo, él va a tener acumulado en su cromosoma Y la mutación que dio lugar a este punto, la que dio lugar a la que dio lugar a este, hasta llegar al ancestral. Cuanto más moderno es el linaje, más tarde surge, más cambios acumula. Cuanto más antiguo es, pues menos cambios va a tener. Es decir, pues no tendría, sería el original, no tendría cambios. Para hacernos una idea de qué es esto, más o menos, vamos a pensarlo en apellidos. Imaginad un individuo que vivió hace muchas generaciones y que no existían los apellidos entonces, pero le vamos a poner como apellido Ortiz. Bueno, pues tenemos él y todos sus descendientes se van apellidando Ortiz. Pero llega un momento que uno de sus descendientes va a diferenciarse por alguna cuestión y ese empieza a llamarse, tiene lo de Ortiz, pero además tiene una diferencia nueva, un cambio, y pasa a ser de Zárate. Entonces este sería Ortiz de Zárate. ¿De acuerdo? Es decir, mantiene el Ortiz, tiene la misma mutación que dio lugar a Ortiz, pero luego además tiene otra nueva, que es de Zárate. Pues este sería, en lugar de ser pues sería, por ejemplo, un C, ¿ya? Porque acumula cambios en su genoma.
A lo largo del tiempo pues, se van acumulando más cambios y entonces tenemos diferentes tipos. De los Ortiz de Zárate, luego salen los Ortiz de Segura, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos Ortiz de Zárate, aquí tenemos Ortiz nada más, luego otras generaciones donde hay individuos que son Ortiz de Zárate y de esos de repente surge uno que es el Ortiz de Segura. Luego lo mismo, surge otro que es Ortiz de Munain, otro que es Ortiz de Barrón, etcétera. Hay muchos apellidos aquí que los vemos diferentes que podrían derivar unos de otros. Pues en el genoma, en el cromosoma Y, ocurre lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, aparece tenemos un ancestral original, el Adán, luego aparece un cambio, pues entonces quedan los que son como Adán más los que acumulan un cambio. Luego, en ese que apareció el cambio, aparece con el tiempo otro más, pues entonces tenemos los que son como Adán, los que tienen solo un cambio, más luego los que tienen dos cambios, y así sucesivamente. Y además eso va a surgir en diferentes zonas geográficas, es decir, aparece el cambio por azar en una determinada región del planeta. ¿Esto entonces qué quiere decir? Pues quiere decir que si nosotros vamos a diferentes regiones del planeta, encontraremos distintos grupos o haplogrupos de cromosoma Y, pero generalmente encontramos algunos con mayor frecuencia, característicos de la zona. Nos vamos aproximando a lo que va a pasar luego en nuestra población. Es decir, aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, el A, pues el A está restringido a poblaciones africanas. Se supone que allí vivió Adán, ¿no? Donde surge la humanidad, pues allí. Luego, por ejemplo, el B, que es ya una variante, pues el B sigue estando bastante centrado en África, pero ya sabéis que la primera migración es la salida de África. Bueno, la primera fracasó, la segunda salida de África, sale la humanidad hacia Asia, y ahí península arábiga, Asia y demás. Entonces ahí vuelve a surgir, en esos individuos surge otro cambio. Entonces esos que tienen el A más el B acumulado, pues se les dice que son de grupo B, y entonces pues nos los encontraríamos en otras regiones, pues como pone aquí, ¿no? África subsahariana, pero también península arábiga, Eurasia, y es lo que encontramos ahora, Bueno, luego, por ejemplo, el C, pues el C ya la población humana siguió migrando hacia Asia, y ahí hubo nuevos cambios y surge otro tipo, otro grupo o haplogrupo, como se llama realmente, de cromosoma Y. Y entonces, pues esto los encontramos en Asia, también en Siberia, es decir, se dispersan por el continente asiático y del continente asiático pasan a Oceanía. Pues ese tipo también lo encontramos en Oceanía. Bueno, luego el D sigue la expansión humana y se siguen produciendo cambios, y hay un cambio que se produce acumulado a los anteriores, que se produce en una determinada región, y entonces es de origen asiático y actualmente lo encontramos en Japón, en China, pero en concreto en Tíbet, y luego pues también en algunas islas. Y después aparece el E, que sigue siendo un grupo de África, pero hay una controversia porque parece que se genera en Asia y vuelve a África. Y luego ya está pues el F, que es característico de población no africana, principalmente población asiática. Y termino ya casi enseguida porque tenemos que llegar a los nuestros. Nosotros somos bastante modernos dentro de la colonización del planeta. Europa y lo más moderno es América, ¿no? Bastante nuevos como población. Bueno, pues entonces empiezan a surgir otras variantes. Esta, que la tenemos en la G, que la tenemos en el Cáucaso, también está en Europa, Oriente Medio. Esto es movimiento de población, surge en una determinada región y luego se mueven. Este que está aquí es Ricardo III, que es un europeo, y que tiene el linaje G2, él pertenece a ese grupo. Bueno, pues después está el H. El H lo expanden los romaníes, los gitanos, son los que lo expanden primero de Asia y luego ya empieza a aparecer en otras regiones europeas también. El I es de Europa, sobre todo Oriente Medio y Europa, y luego tenemos la rama J, que también de nuevo pues es un poco mezcla. ¿Por qué? Porque surge y donde esas poblaciones y luego se expanden lo llevan a otros sitios. Y seguimos con otros de Asia, de Siberia, y llegamos a la rama R. La rama R es la última, la más
es la que surge en último lugar, se van acumulando mutaciones, concretamente la tenemos aquí, la rama R, es de las más nuevas y esa es muy característica de los europeos, en particular el R1b, muy característico. Por tanto, ya nos estamos viendo cómo hemos tenido la posibilidad de ver que hay distintas variantes del cromosoma Y. Hemos tenido la posibilidad de ver cómo muchas de ellas se pueden ajustar a una región geográfica, otras no, porque se mueven las poblaciones. Y además de eso, lo que estamos viendo es que también podemos hablar de antigüedad de las mutaciones, más o menos cuál surge primero, cuál surge después. Calcularlo no es fácil, pero pensarlo es muy fácil. Es decir, la más antigua tiene un cambio. La que sale después de esa, o sea, después del de arriba, por decir, es un poquito más complejo, pero por entendernos, este tiene 2 cambios, el que sale del... El siguiente, que surge con el tiempo más tarde, pues tiene 3. El siguiente, 4. El siguiente, 5. Es decir, posiciones del genoma que han ido cambiando. Solo hay un cambio, solo hay 2, solo hay 3. Si acumulamos muchos, ha tenido que pasar más tiempo. Y si ha tenido que pasar más tiempo, la mutación que ha dado lugar a ese tipo, a ese linaje en particular, es más moderna. Cuantas menos mutaciones se acumulen, más antigua. Eso, si pusiéramos algún ejemplo, igual lo podríamos ver un poco mejor. Imaginad que sabemos cómo se escribe un apellido desde que se empieza a tener documento escrito, ¿no? Vemos el apellido, cómo se escribe. Y vamos mirando cuando aparece ese apellido, pero en los distintos manuscritos, y vamos viendo cómo va variando. Evidentemente, la primera vez que varíe, variará muy poquito, en una letra, ¿no? Es decir, surge, vamos a suponer que surge, pues no sé, en 1500, por decir algo, ¿no? Y luego encontramos que en 1600 el apellido ya es el mismo apellido, pero tiene un pequeño cambio, una letra, ¿vale? Y luego seguimos mirando y decimos, ah, mira, pues en 1800 esto ahora ya se escribía de esta otra manera, tiene 2 cambios, por ejemplo. Y ahora miramos y en 1900 tiene 3 cambios, 3 letras que cambian. Entonces decimos, el más antiguo es el que aparece primero y vemos que el número, a medida que va evolucionando, va pasando el tiempo, va aumentando el número de cambios. Esto es lo mismo, el cromosoma Y tiene una posición y cambia. Pasa el tiempo y en otro punto del cromosoma Y hay otra posición que cambia. Derivado, está el primero y derivado del... Luego pasa el tiempo y aparece otro punto que cambia, y así sucesivamente. Entonces, cuantos más cambios tenga, cuantos más cambios ha acumulado, pues más moderno es. A ver si esto pasa. Bueno, entonces, ¿qué nos pasa con el cromosoma Y en la población autóctona del País Vasco? Hemos estudiado el cromosoma Y no solo en la población autóctona del País Vasco. Ojo, lo que ocurre es que en este caso lo que nos interesa es ver la población autóctona porque está asentada, en principio, durante mucho tiempo en esta región. Por eso nos dan mayores garantías cuando hacemos el estudio. En lugar de estudiar todo, la población autóctona y la residente, que también la hemos estudiado, a la hora de hacer cálculos y tratar de estimar las antigüedades y demás, pues es más fácil hacerlo solo con la población autóctona. Por eso vamos a hablar de ello en nuestra población. Ya hemos visto que en los europeos, los linajes europeos se caracterizan por ser R, que era dentro del árbol lo que aparecía, lo más moderno, lo que aparecía, lo último. En concreto, el R1b es un linaje muy frecuente en Europa, el más frecuente. Y a este linaje le pasa que no surge en Europa. En realidad, el linaje surge en Asia y viene de Asia en la expansión, en las migraciones, viene de Asia a Europa. Por tanto, bueno, se cree que surge en las estepas asiáticas y que esa es su posible región de origen. ¿Y cómo llega a Europa? Pues llega con los hombres que migraban en aquellos momentos de Asia hacia Europa, que iban expandiéndose. Y llega a colonizar toda Europa.
Pongo aquí el arbolito siempre porque nos puede servir como referencia para recordar que es que estamos hablando de esto, de lo último, lo más moderno. Eso es lo que tenemos en Europa. En principio hay unos estudios que se realizaron muy precisos, en los cuales, que se publicaron en 2011, donde se dice que la mutación que da lugar al linaje R1b es una mutación que ocurre en Oriente Próximo. Y después esta viene junto con las gentes que se desplazaron y que colonizaron Europa, ya coincidiendo con la dispersión y el avance de la agricultura. Se cree que el viaje fue a partir de los agricultores neolíticos del norte de Anatolia, luego llegó a la estepa póntico-caspiana y luego se asoció y además se asoció con la difusión de las lenguas. Es decir, vinieron ellos, trajeron sus cromosomas y trajeron las lenguas indoeuropeas. Hubo varias mutaciones, una vez que ya llegan a Europa, cuando ya están en Europa, se vuelven a producir nuevos cambios. Y hay un cambio que es muy característico, que es el que llamamos S116, que es el que tenemos aquí. Bueno, ¿y qué ocurrió? Pues que antes de que llegasen estos individuos, había otros anteriores, que eran en principio paleolíticos, mesolíticos, etcétera. E incluso algunos neolíticos anteriores a estos. Y esos tenían otros linajes. Es decir, es curioso que llegan con este nuevo linaje, con este linaje R1b, y este linaje reemplaza a los hombres que estaban antes. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dejaron de tener hijos? ¿Se pelearon y los mataron? Bueno, pues luego hablamos un poco si queréis, porque no se sabe. Lo cierto es que hay un reemplazamiento. Luego hay teorías para explicar ese reemplazamiento. Pero esos cromosomas nuevos que llegan, reemplazan a la gran mayoría de los anteriormente existentes. Bueno, vamos a seguir hablando de ellos. Un poco sería como vemos aquí. Igual el mapa nos permite verlo mejor, ¿no? Claro, como no se ve mucho, pues aquí está la península ibérica, aquí está la península ibérica, aquí es donde surge en Oriente Próximo la mutación que da lugar al R, que es la M269, olvidémonos de los nombres, lo que da lugar al nuevo grupo. Y esta es la ruta de migración que van siguiendo. Cuando están aquí surge una mutación nueva, que se llama L11, estos hay muy pocos individuos con L11, y luego surge otro linaje, que es el U106, que es característico parece que surge ahí, y es característico de Europa del Norte. Luego, por otro lado, aquí, en esta expansión, aquí surge el S116, que se cree que surge en Francia, lo que ahora es Francia, y de él derivan varios. Derivan algunos que son luego muy característicos, que se encuentran en Reino Unido, y otros que son muy característicos de Italia. O sea, van migrando, se van moviendo y van surgiendo mutaciones. Esto tiene una cosa sorprendente. Así como hasta este momento habían transcurrido miles y miles de años, esto se hace rápidamente, en poco tiempo, entre 5.000 y 3.000 años. O sea, en unos 2.000 años, entre el 5.000 y el 3.000 antes de ahora, ocurre todo esto. Y eso es muy rápido para lo que es la evolución, eso es muy rápido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues una razón posible es porque aumenta mucho el número de individuos. Es decir, mientras son cazadores-recolectores, la supervivencia está más comprometida. Hay menos descendientes y además de los descendientes sobreviven menos. Menos descendientes porque viven poco tiempo, les da tiempo a tener pocos descendientes. Además de eso, los descendientes sobreviven con dificultad. Entonces, el número de individuos en las poblaciones era bajito. Esto es como el coronavirus, igual. ¿Por qué se puede expandir? ¿Por qué tiene la expansión? Porque somos muchos. Si uno viviera en un sitio y el otro a 15 kilómetros, seguro que no se contagiaban.
¿no? Pues aquí con el cromosoma Y pasa un poco lo mismo, es decir, si hay más individuos, se producen más veces estas transmisiones del progenitor a los descendientes, o sea, hay generaciones más abundantes y más posibilidades de que mute. Si hay poquitos, pues es que no le da para mutar, es muy difícil, ¿eh? Bueno, entonces, esa es una de las posibles razones que explica esta eclosión de repente de distintos linajes que ocurre en Europa. Y es porque esto se produce en un momento de, digamos, mucha mejora de las condiciones de supervivencia, porque pasan ya de ser colectores-recolectores, cazadores-recolectores a ser agricultores. Tienen más recursos para alimentarse y sobrevivir. Bueno, además de eso, aunque hemos hablado del S116, ya es importante decir lo último, que es que no solamente está el S116. El S116 que surge en Francia, aunque ahora es más frecuente entre nosotros, va a dar lugar a nuevos tipos. Y dentro de esos tipos surge otro que se llama DF27, perdonad por la sopa de letras, pero es que no hay otras, se llaman así, ¿eh? Uno es el S116, el que surge en Francia, que es característico también del País Vasco, porque es muy frecuente aquí, pero luego a partir de ese surge otro, que ese sí que ya surge aquí, eso es seguro, surge en estas zonas. Bien, pues entonces nos vamos a encontrar que cuando estudiamos primero el S116, pues también ya podemos ver a cuándo llega aquí, qué antigüedad tiene. Entonces, en Vizcaya se ha estimado que son unos 4.500 años, en Guipúzcoa 3.680 y en Álava 3.975. ¿Por qué tenemos esas cifras? Porque no hemos estudiado autóctonos porque sí, hemos estudiado autóctonos localizados de diferentes zonas y entonces esto es lo que nos permite además centrar mucho mejor qué es lo que pasa en cada una de ellas. Por otro lado, tenemos el DF27, que es un subtipo del S116 y este realmente está aquí con una frecuencia altísima y prácticamente no lo hay en la península ibérica por las expansiones, pero no lo hay prácticamente en otras regiones. Y tiene otra característica importante. Resulta que este haplogrupo característico de la población de aquí, también lo hay en otras poblaciones de la península ibérica, pero estas poblaciones migraron a América. Y cuando estudiamos y buscamos cómo son los cromosomas Y de origen europeo en América, nos encontramos que en Colombia y en Puerto Rico tenemos unas frecuencias parecidas. Es decir, llegaron los de aquí, dejaron allí su cromosoma Y DF27 y ese es el que prosperó y la mayoría de los descendientes proceden de esos individuos. Entonces, esto también nos sirve pues para, aunque sabemos, y esto está documentado históricamente, nos confirma las migraciones históricas, nos confirma que se corresponden con la genética y que vamos a tener, pues, a grosso modo, un paralelismo cuando estudiamos ambos aspectos. Bien, como decía, la mayor frecuencia ocurre aquí, en el País Vasco, y luego pues hay otros subhaplogrupos que también se han estudiado, que han ido apareciendo, otros linajes que han ido apareciendo, pero en definitiva vemos que todos ellos quedan prácticamente circunscritos a la península ibérica, con algunas pequeñas variantes, pero ya muy poco frecuentes, posiblemente de individuos en el eje atlántico que se han expandido. Entonces ya con esto vamos a terminar, solo deciros que lo que hemos estado viendo es el resumen de una serie de trabajos que empezaron prácticamente en 2010 y que se han ido publicando en revistas diversas. Como veis, aquí hay 4 trabajos, hay un 5º trabajo, pero como veis, esto resulta que lleva bastante tiempo ir haciéndolo. También, a lo largo del tiempo, vamos aprendiendo, y vamos aprendiendo que las estimas de antigüedad tienen su relatividad, es decir, que antes a esto mismo le hubiéramos dado una antigüedad mucho mayor y ahora tenemos una antigüedad más corta según
según los cálculos que se realizan y que van siendo revisados por múltiples grupos de trabajo, etc. Así que, en conclusión, lo que podríamos decir es que estos linajes, el S116, llega al País Vasco entre hace 5.000 y 5.000, está mal escrito, entre 5.500 y 5.000 años. DF27 llega hace 4.000 y algo, y sus variantes pues surgen más tarde, como decíamos, pero ya están todos dentro de esos grupos. Entonces, es un haplogrupo, perdón, son linajes recientes y muy diversos, y en principio se produce el cambio en la edad del bronce, es cuando llegan y se van produciendo. Problema, que reemplazan a los que estaban. ¿Y cómo lo reemplazan? No sabemos, porque una teoría posible es lo reemplazan porque tenían mejores condiciones de vida, es decir, si un individuo era DF27, S116 DF27, porque va todo seguido, era eso, y era agricultor, posiblemente tenía más recursos para alimentar a sus descendientes, y estos sobrevivían más que uno que se hubiese quedado en la etapa de cazador-recolector. Vale, hasta ahí, eso es una hipótesis posible, parece lógica, ¿no? Y entonces empieza a subir el número, pues los que tienen más descendientes, vale, eso parece lógico. Pero claro, hay una cuestión que ahí sí que no tenemos respuesta para ello. Así como durante todas las migraciones y colonizaciones que se produjeron, el lenguaje fue reemplazado, se pasó de los lenguajes ancestrales al lenguaje indoeuropeo. Aquí no, aquí se mantuvo, y eso no tenemos explicación para ello, no sabemos por qué se mantiene con respecto a la genética, se mantiene el lenguaje, porque también decían, es que los que llegan son los vencedores e imponen su lenguaje. Parece ser que eso no ocurrió, no fue cuestión de luchas ni peleas. Bien, entonces, pues ya simplemente terminar mostrándoos aquí algunas personas que todavía están en el equipo y que han trabajado en este área, porque ya tristemente la ciencia hace que los científicos pues llega un momento que no siguen teniendo financiación para sobrevivir y tienen que dedicarse a otras cosas. Entonces aquí nos falta la persona pionera con la que empezamos este trabajo, que es Laura Valverde, que ya no está en investigación, y también nos falta otra persona más joven, Patricia Villaescusa, que ya está, pero no, o sea, ya ha terminado su fase de doctorado y está haciendo una especie de postdoc y la cosa está muy, muy mal, pero bueno. Y luego, sin embargo, por suerte, pues continúan con nosotros otras personas, como podéis ver aquí. Bueno, aquí está Miriam, evidentemente, que luego tendréis la oportunidad de verla. Entre los que empezaron muy pronto a hacer estos trabajos también está Leire, luego también está una adquisición reciente en nuestro grupo, que es Íñigo Olalde, que también ha hecho muchísimos trabajos y que ahora mismo, ayer mismo nos comentó que su último trabajo lo va a publicar en Nature, que es la revista más prestigiosa que hay en este área, y luego pues ya las más jovencitas, como por ejemplo Caterina, que trabaja con Miriam, y aquí tenemos a Tamara, que bueno, ella trabaja en otro tema, pero también ha contribuido a hacer análisis y demás. Y esto es todo. Si hay preguntas. Gracias. Sí. Hola, María. Hola. Muchas gracias, muy claro de todo esto. Oye. Me ha aclarado muchísimas dudas y me ha abierto otras nuevas. Yo también. En fin, la primera cosa que me ha confirmado esto es que hay que tener en cuenta esta disciplina, pero hay que tenerla combinada con otras. Exacto. Una disciplina por separado no va a ningún lado. Eso es. Con respecto al tema de la tecnología, me preocupaba, pero lo has dejado más o menos resuelto, ya lo he quitado de las preguntas. Sí que ha quedado la duda de que si el que se fue a hacer el amor con la criada de Jefferson fue su hermano o su tío. Pues tienes razón. Porque no porque me haya pasado a mí algo parecido, pero usaron una cosa. Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que veo un cierto seguidismo a lo que es la cultura actual que tenemos, así todos
densidades que aparecían ahí en Europa y el norte de África. Hay como una obsesión entre la gente. Yo soy de Bermeo, soy marinero, he tenido 4 barcos, he estado 2 veces a punto de ahogarme, tengo mucha relación con el agua, le he tenido mucho miedo y se lo he perdido. Es decir, hay una obsesión entre la gente de que el Mediterráneo era una barrera. Y yo lo niego, tengo argumentos para decir que no. Entonces, no entiendo por qué en el norte de África no se han seguido haciendo tomas de esos materiales que aparece blanco completamente en el mapa. Y luego, al final, con respecto a... Tenía alguna otra cosa más, una apuntada. Si hay correlación temporal, ya se la tenía. Espera, que voy a apuntarla porque se me olvida la pregunta que tengo. Lo del norte de África. Y por fin otra cosa. Todos mencionamos, todos los que leemos inglés al menos, mencionamos el hunter and gatherers. Es común, Jesucristo y se acabó. Sí. Yo tengo muchos indicios, cientos de datos para decir que no es cierto, que la agricultura o sea, que la ganadería no es un sucedáneo de la agricultura, que es lo que todos explican, todos aprenden y todos sacan sobresaliente diciendo eso. Es verdad. ¿Es así? Yo tengo argumentos para decir que la ganadería ha sido la base de la cultura de la humanidad. Y no uno, tengo cientos que me llegan de aquí hasta el río Amur. Entonces, pues, cuando oigo decir eso de que ha mejorado la calidad de vida cuando ha empezado la agricultura... Igual hay que decir las dos cosas, en eso tienes razón. Sí, pero muchos lo dicen, es más fácil pero decir nadie dice que con el sedentarismo, por ejemplo, creció el bocio, ¿no? Claro. Por ejemplo, y otras muchas carencias que antes no había. Sí. Donde hay muchas incógnitas, por eso digo que hay que mezclar otras muchas disciplinas. Yo, desde luego, me ha servido para tapar algunos agujeros que nunca me he metido aprobé la biología de selectivo de casualidad. No, vamos, nunca me he metido tan profundo. Entonces, muchas gracias. Gracias. Si te parece, hago alguna pequeña... Vamos por orden un poco. Si me puedes recordar la primera cuestión, la haré breve. Sí, bueno, podría haber sido hijo. Bien, a ver, cuando se hizo en 1998 solamente se estudiaban marcadores microsatélites. Hoy día ya se pueden estudiar pues casi el genoma completo. Entonces se pueden hacer bloques de ligamiento y se puede asegurar si sí o si no. Pero en fin, pero podría haber sido, porque es la primera pregunta que se nos plantea en los casos de parentesco. O si no, si lo resuelves, es la primera que te plantea la otra parte. Dice, ¿y si fuera hijo de su hermano? Claro, pero está bien, está muy bien planteado. Muy bien. La siguiente era sobre África. Sí, la siguiente era... Sí, el Mediterráneo. Sí, sí, eso es. Sí, pero hay una cuestión que es, hace poco hemos terminado, no lo he presentado aquí, de hacer una revisión, perdón, lo he dicho mal, estamos terminando un trabajo que todavía no hemos publicado del cromosoma Y en el Mediterráneo, porque nos supone también esta cuestión que queremos saber. Y en principio lo que queríamos ver es si había relación entre el Reino de Aragón, porque colonizó más recientemente, bueno, tuvo mucha relación con Italia, y ya el reino, o sea, cuando estudiamos el norte de la península ibérica, el País Vasco y Aragón tienen bastante conexión, porque lógicamente es un territorio pequeño, ojo, no nos equivoquemos. Entonces, lo que hemos visto es que cuando miramos, por ejemplo, en Italia, lo que encontramos es que todavía, sobre todo en el sur de Italia, todavía tienen digamos, los grupos de cromosoma Y helénicos. No, esto no fue. Eso es. Y luego la distribución de los haplogrupos, o sea, de los linajes, para no decir haplogrupos, de los linajes del norte de África, pues la verdad, hay alguno que coincide, pero luego son muy diferentes también. Con lo cual, también es verdad que las líneas de migraciones han ido como si dijéramos haciendo dos ramales, porque lógicamente la migración por tierra es más fácil.
han ido haciendo... Y luego otro problema que tenemos en África es que para estudiar el ADN antiguo, ya lo hemos intentado en nuestro grupo, pues por ejemplo, restos en el Sáhara, que son muy abundantes, restos de antigüedad, pues para ver cómo eran, ¿no? Porque igual ahora son de una manera y antes había más de otro tipo de cromosoma Y. Pero el problema que tenemos ahí con el ADN antiguo es que nos cuesta mucho. Esos cambios de temperatura que hace de la noche al día afectan mucho al ADN de los restos óseos y eso ahí tenemos mucho esto. Y la última y terminamos entonces. Sí, perdón, sí. Tengo idea de que en el bronce se produce la invasión de los europeos, los llamo arios. Sí, bueno. Sí, tengo idea de que fue la invasión de los arios, de que habla María Gimbutas, que penetraron desde las estepas a Europa y vinieron aquí alrededor de 3.300 o 2.300 años. Bueno, entonces, tengo idea de que por aquí pasaron rápido el corredor cantábrico, que vivían en los montes, los de aquí, que pasaron rápido con sus carros de guerra y ganados y no se pararon hasta atravesar el Ebro por Zaragoza y Celtiberia. Entonces, a mí me intriga, o sea, yo sé que la invasión fue muy violenta, según no sé si es verdad, según unos estudios genéticos, el 60% de la población de Celtiberia, desapareció la población masculina. Entonces no sé qué pasó en Euskal Herria, si también desapareció la población masculina o no. Esa es la pregunta que tenemos. Esa es la pregunta, porque no sabemos si realmente desapareció. No encontramos restos, indicadores de ello. Puede. Sí. Que es la pregunta que nos planteamos. ¿Por qué? ¿Por qué no están los anteriores? ¿Por qué son reemplazados? No sabemos. No hay restos que indiquen batallas importantes, es decir, masacres, porque eso tiene que ser una masacre de la población. No hay esa evidencia. Por otro lado, tampoco vemos que el lenguaje se mantiene y entonces, ¿qué generó ese reemplazamiento? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que la genética no responde. Sí. Bueno, yo quería decir que mi opinión, que es que comparar unos hechos objetivos, sean bien interpretados, sean mal interpretados, tengan problemas técnicos, no tengan problemas técnicos, como son los genéticos, con extensión démica desde Oriente Medio al oeste del Mediterráneo, no. La desaparición de la prehistoria del oeste de la cornisa atlántica, africana y europea, no. Eso.
Gracias, Antonio. Una cosa, mira, simplemente como ejemplo, lo que he puesto es, nosotros muchas veces no entendemos como genetistas, porque no sabemos historia. La historia puede estar equivocada o no, pero hay veces que es curioso. Por ejemplo, ¿por qué este linaje, el TF27 de aquí, es tan frecuente en Cartagena, en Colombia, en Cartagena de Indias? Pues eso, por ejemplo, nos lo explican los historiadores, era el puerto de entrada. El puerto de entrada de todas las colonias españolas era Cartagena de Indias. Ahí coincide. No, no. Claro, no, yo no sé historia. Sí. Luego, si quieres, lo comentamos. Tú sí que sabes de lo que voy a decir ahora. Tú has estudiado antropología física muchísimo más que yo. Genética, no antropología física. Claro, porque nadie habla de antropología física. No hay ni una... A ver, hablaron unos... Estuvieron en el siglo pasado, en la última década, estuvieron unos canadienses, un matrimonio, Lubel y Jakes, Mary Jakes, y también su jefe, Christopher Michaelson, estuvieron en Iberia, en el norte de África, estudiando muchos cadáveres. Ni una sola diferencia entre los cadáveres del Paleolítico y del Mesolítico al Neolítico. Luego, entonces, ¿dónde está la variación de los dientes, la variación craneal? O sea, y las palas son cavadas. Es un problema. Yo por mi parte, hablamos luego si queréis y eso. No. Como el apunte ese que has hecho ahora de nueva adquisición que tenéis en el equipo. Y la pregunta es, como has puesto, aparecía Siberia, Beringia, si estáis contemplando la hipótesis solutrense, que dice que la entrada de los primeros pobladores en América no es por Bering, sino por el Atlántico. No, primero, las revistas científicas. Sí, si quieres... No, bueno, primero tengo que contestar a lo de las revistas científicas, no porque yo quiera defenderlas, que hay muchas cosas, pero sí que es cierto que en ciencia hay revistas que el trabajo tiene que ser impecable y magnífico para que pueda ser publicado. Puede haber alguien que hace un trabajo que no es tan bueno, que por lo que sea despista a los revisores y lo publica en esa revista, pero eso no va en contra de la revista. Ojalá pudiéramos publicar nosotros mucho en Nature, de verdad, porque otra historia sería nuestra vida científica. Esta gente que se ha ido posiblemente no hubiera tenido que irse, porque hubiera sido mucho más reconocida y eso. Entonces, las publicaciones científicas, yo os digo una cosa, es muy difícil hacer una publicación científica, por algo será. Por algo será. Aparte de que no te puedes salir de los cánones, ahí estamos de acuerdo, pero ojo, porque si eres bueno te puedes salir de ellos, pero tienes que demostrarlo. Bueno, eso era un punto. Y luego, en cuanto a la otra hipótesis, así que lo que yo he dicho es que ese haplogrupo pasó
por Beringia, y se sabe porque luego está la pista de los individuos que hay actuales que tienen ese haplogrupo. En cuanto a las migraciones atlánticas, evidentemente no se puede descartar nada, pero también es verdad que nosotros estamos estudiando la Polinesia, que es la ruta de entrada atlántica, y en la Polinesia los haplogrupos son muy diferentes, no son los que actualmente mayoritariamente se ven en América. Eso no quiere decir que no haya habido, como lo mismo que decíamos, eso no quiere decir que no se haya pasado el estrecho, que no haya habido migraciones, pero hay que tener en cuenta que a lo que nos referimos es a lo que está claro y que podemos decir. Del resto de lo que no podemos decir, pues no podemos. Entonces, no es que descartemos hipótesis, es que solamente podemos asegurar algunas de las que tenemos. Muchas gracias. A ti, Millán.